exponer una línea del tiempo acerca de los microprocesadores, desde su inicio hasta ahora. Su servidora Itzel. Sandy. Ana. Y por último yo, Josué. El primer microprocesador que vamos a ver es el de 4004. Es de una manipulación alimétrica de un bus de 4 bits, una memoria de 640 bytes, una memoria de 320 bits. Este desarrollo impulsó la calculadora del Busicom. El segundo que vamos a ver es el 8008, manipulación de datos y textos, un bus de 8 bits, memoria de 16 bytes, memoria RAM es de 16 kilobits. Fue pedido a Intel por Computer Termination Corporation para usarlo en su terminal programa Datapoint 2200. El año fue 1972. El siguiente es el SC-MP, desarrollado por National Semiconductor. Es el acrónimo de Simple Cost Effective Microprocesador simple y rentable, en un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits. Es capaz de liberar los bus a fin de que puedan ser compartidos por varios procesadores. Y es el año de 1974. El siguiente es el 8080. 10 veces 6 micras, presentaciones de 8080, bus de 8 bits, memoria RAM de 64 kilobytes, Intel 8080, formado la base para las máquinas que ejecutan el sistema operativo de CP-M-80. Salió en el año 1974. Motorola 6800. Fue lanzado al mercado poco después del Intel 8080. Partiendo del 6800 se crearon varios procesadores derivados, siendo uno de los potentes del Motorola 6809. Fue lanzado en 1975. El Z80. La compañía Silot Engineer crea el Silot Z80, un microprocesador de 8 bits construido en tecnología NMOS y fue basado en Intel 8080. El Tandy TRS-80 Mendel, un provisto de un Z80 a 1.77 MHz y 4 KB de memoria RAM, y fue sacado en el año 1976. Después sale el 8086, 10 veces mejor su presentación, de 8080 bus, memoria de RAM 16 bits, hizo que las PC de IMB dieran un gran golpe comercial. Nombró a la empresa como uno de los triunfos comerciales de los 60. Fue hecho en 1978. El 8089, identificado al 8086, excepto en bus externo de 8 bits, y fue lanzado en 1979. El 286, 3 a 6 veces mejor la presentación del 8086, bus 16 bits, hasta 16 GB, hasta 6 MHz de memoria RAM. Esta compatibilidad de software sigue siendo un sello de la familia de microprocesadores de Intel y fue lanzado en 1982. Microprocesador Intel 386 SX, velocidad de reloj de 16 MHz con 20 MHz, ancho de bus de 16 bits, memoria direccionable de 4 bytes, memoria virtual de 64 bytes, bus capaz de direccionar 16 bits, procesando 32 bits a bajo costo. Se integró con 275.000 transistores, una arquitectura de 32 bits con capacidad por multitareas y una unidad de traslación de páginas. Implementar sistemas operativos que usan memoria virtual, y salió en 1985. El siguiente microprocesador es el VAX 78032, también conocido como DC333. Es el único chip
de 32 bits. Fue desarrollado y fabricado por Digital Equipment Corporation. Tiene un conjunto de chip coprocesador de coma flotante separado. Contenía 125.000 transistores y es del año 1985. El siguiente microprocesador es el Intel 486DX. Su velocidad de reloj es de 25 MHz, el ancho de bus de 32 bits, memoria direccionable de 4 GB, una memoria virtual de 64 GB, un caché de nivel 1 en el chip. La memoria RAM trabajaba a 33 MHz. Tiene un conjunto de instrucciones optimizado y una unidad de coma flotante o FPU. Este es del año 1989. El siguiente es el microprocesador Intel 486SX. Su velocidad de reloj es de 16 MHz a 20 MHz. Su ancho de bus es de 32 bytes. Su memoria direccionable es de 4 GB y 64 TB, idéntico al diseño al Intel 486DX, pero sin coprocesador matemático. Es del año 1991. El siguiente es el PowerPC 601. Su procesador de tecnología RISC de 32 bytes en 50 y 63 MHz son utilizados principalmente en computadoras Macintosh y Apple Computer. PowerPC, abreviada PPC o MPC, es el nombre original de las familias de procesadores de arquitectura del tipo RISC. Este es del año 1993. El siguiente es el procesador Pentium. Su velocidad de reloj era de 60 MHz hasta los 90 MHz. Tiene un ancho de bus de 32 bytes, memoria direccionable de 4 GB, una memoria virtual de 64 TB y una arquitectura escalable hasta 5 veces la presentación del 486DX a 33 MHz y es del año 1993. El siguiente que tenemos es el PowerPC, es de 620. IBM y Motorola desarrollaron el primer prototipo, el procesador PowerPC de 64 bits. El 620 fue diseñado para su utilización en servidores y especialmente optimizado en configuraciones de 4 y hasta 8 procesadores en servidores de aplicaciones de base de datos y video. Incorpora 7 millones de transistores y corre a 133 MHz. Utiliza aplicaciones de 64 bits sin tener que renunciar a ejecutar aplicaciones de 32 bits. Es del año 1994. El procesador Pentium Pro tiene una velocidad de reloj de 150 MHz a 180 MHz. Su ancho de bus es de 64 bits. Tiene una memoria direccionable de 4 GB, una memoria virtual de 64 GB, arquitectura de ejecución dinámica con procesador de altas prestaciones. Maneja hasta 64 GB de RAM. Tiene una arquitectura de 32 bytes. Tiene un sistema operativo de 66 bits, alrededor de 5.5 millones de transistores. Es del año 1995. El AMD K5, su arquitectura
era más semejante a la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Pentium. Su procesador RISC con una unidad de x86 decodificadora. En la mayoría de los aspectos era superior el K5 al Pentium, incluso de inferior precio. Este es del año 1996. El siguiente es el AMD K6 o AMD K6-2. Consiguió hacerle seriamente la competencia al Pentium MMX de Intel. Los cálculos en coma flotante, el K6 también quedó por debajo del Pentium 2, pero por encima del Pentium MMX y el Pro. El K6 contó con una gama que va desde los 166 hasta más de los 500 MHz. Es del año 1996. Y el siguiente es el procesador Pentium 3. Su velocidad de reloj es de 233 MHz a los 300 MHz. Tiene un ancho de bus de 64 bytes, memoria direccionable de 4 GB, una memoria virtual de 64 GB. Tiene 7.5 millones de transistores. La ejecución de código de 16 bits. Eliminar la memoria caché de segundo nivel de núcleo del procesador colocándola en una tarjeta de circuito impreso junto a este. Es del año 1997. Bueno, continuamos con el Intel Pentium 2 Xeon, integrar de 4 a 8 procesadores trabajando en paralelo. También más allá de esa cantidad, fue hecho en 1998. Bueno, el K6-2 con memoria caché L1 igual a 32 KB y L2 igual a 512 KB, 1 MB y 2 MB, soportando velocidad de memoria de 100 MHz, integrando en el cuerpo del microprocesador hasta 9.3 millones de transistores. Utilizaba el socket 7 para su correcto funcionamiento. Fue hecho en 1998. Con el video, soportando un bus frontal de 66 MHz y 100 MHz, hecho en 1999. Bueno, también el Pentium 3 Xeon Celeron cuenta con L1 igual a 16 KB y L2 a 512 KB de caché. Se encuentra optimizado para la aplicaciones 3D, video, así como para reconocimiento de voz. Se utiliza con una denominada ranura 1, que es el zócalo en el que se inserta, soportando un bus frontal de 66 MHz, 100 MHz y 133 MHz. Junto con este microprocesador se lanza un modelo austero y por lo tanto más económico determinado Celeron, el cual es una variante del Pentium 3 pero con mayor cantidad de memoria caché. Fue hecho en 1999. Bueno, el K6-3 con 3 niveles de caché a diferencia del Pentium 3 con que solo maneja 2, esto es L1 a 32 KB, L2 a 256 KB y L3 a 512 KB,
y 1 megabytes o 2 megabytes, soportando la velocidad de memoria de 100 MHz y siendo utilizada en el Socket 7 o Super 7 en 1999. 800 MHz, 2 megabytes más L3 igual a 2 megabytes. Es de LGA 775 y el dual core de 1.6 GHz a 3.4 GHz, 800 MHz y 1 megabyte a 4 megabytes y 775. Ese fue hecho en el 2000. Bueno, ahora vamos con el Intel Pentium 4. Es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura de x86 y fabricado por Intel. Es el primero con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro. Ahora, el AMD Atom XP. En abril del 2001 se vio que el Atom Thunderdring Intel sacó el Pentium 4 a 1.7 GHz. No era práctico para el overclocking. La cabeza en cuanto a rendimiento de los procesadores es de x86. AMD tuvo para diseñar un nuevo núcleo y sacó el Atom XP en el 2001. Bueno, ahora el Intel Pentium 4 Prescott. Intel produjo una nueva versión del Pentium denominado Prescott. Primero se utiliza con un manufactura, un proceso de fabricación de 99 milímetros y luego se cambia a 65 nm. Su diferencia con los anteriores es que estos poseían 1 megabyte o 2 megabytes de caché, son 12 y 16 kilobytes de caché. Poseen 1 megabyte o 2 megabytes de caché, L2 y 16 kilobytes de caché, L1 el doble que los network en el 2004. AMD Athlon 64. El AMD Athlon 64 es un microprocesador x68 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD 64 que fueron introducidas con el procesador obtenido. El conjunto de instrucciones AMD 64, incluso ejecutando códigos heredando de 34 bits, 2004. Intel Core Duo. El Intel lanzado esta gama de procesadores de doble núcleo y CPU S 2x2 MCM de 4 núcleos con la nueva arquitectura Core de Intel. Procesadores de doble núcleo CPU S 2x2 MCM, módulo de multichip de 4 núcleos con el conjunto de instrucciones x86-64. Procesadores de ambos ciclos de velocidad y energía comparados en anteriores netbooks de los CPU Pentium 4-D3. Procesadores fueron fabricados de 65 a 45 nanómetros, 2006. El AMD Phenom fue el nombre dado a Advanced Micro Devices AMD, a la primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos basado en la microarquitectura. Tiene tecnología de 65 nanómetros lograda a través de la tecnología fabricación SI con instrulador SOL, memoria DDR2 integrado, tecnología hipertransport, unidades coma flotante de 128 bits, ancho de banda de 16 GB, cache L3 compartida para un
un acceso más rápido a los datos y así no depende tanto del tiempo de la batería de la RAM. 2007. Intel Core Charlem es una familia de los microprocesadores 4 núcleos de la arquitectura Intel x86-64. Los Core i7 son los primeros microprocesadores que se usan un microarquitectura Neale M Intel. Es el sucesor de la familia de la Intel Core 2, AMD Phenom 11 y Atom 11, y son microprocesadores fabricados en 45 nanómetros. 2008. Intel Core Sandy Bridge llegan para reemplazar los chips Nehalem con el Intel Core i3, Intel Core i5, Intel i7 serie 2000 y Pentium G. Intel lanzó sus procesadores que se le conocen con el nombre de Core Sandy Bridge AMD Fusion. AMD Fusion es el nombre clave para un diseño futuro de microprocesadores Turing, producto de la fusión entre AMD y ATI 2011. Es el nombre clave AMD Fusion. La fusión entre AMD y ATI, combinando con la ejecución general de los procesadores y el proceso de la memoria 3D y otras funciones de CPU actuales. La GPU, procesador gráfico modelo Ontano y Zacate para ordenadores de bajo consumo entre últimos meses del 2010 y los primeros de 2011, dejando el legado de las gamas medias y altas. Llano Brazos y Buchoser para mediados y finales del 2011. El Intel Core i-Bridge, conocido también como Intel Core tercera generación, son por tanto accesorios de los micro que aparecieron a principios del 2011. Pasamos de los 32 nanómetros de ancho del transistor en Sandy Bridge a los 22 de Eagle Bridge. Esto le permite el doble de medios de la misma área. Un mayor número de transistores significa que pueden poner más bloques funcionales dentro del chip, es decir, será capaz de hacer un mayor número de tareas en un mismo tiempo. 2012. Procesadores de 4 generación de Intel Core. Son la corrección de errores de la tercera generación. Implementan nuevas tecnologías gráficas para gaming y el diseño gráfico, funcionamiento con un menor consumo y teniendo un mejor rendimiento a un buen precio. Continúa como un procesador en 22 nanómetros, pero funciona con un nuevo socket con la clave 1150. Tiene un costo elevado a comparación con los APU y FX de AMD, pero tienen un mayor rendimiento. 2013. Bueno, eso es todo y espero y le guste. ¿Ya? Bueno, seguimos con el AVAX 78000
¡Ah, ¿Cómo chale! están? Bueno, nosotros les vamos a presentar una línea del tiempo de los microprocesadores.